Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa, tomada la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 1 al 10, se nos hace referencia a la inutilidad de los sacrificios del Antiguo Testamento y a la plenitud del sacrificio de Cristo. Nos dice lo siguiente el texto. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contenía la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que los practican, de haber sido purificados para siempre, no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez por todas. Todos los pueblos de todas las culturas han hecho sacrificios a los seres supremos, al Dios, a lo que ellos entendían. Sacrificios de todo tipo. Se ofrecía las cosechas, se ofrecían vasijas, se hacían y se le entregaban a la divinidad, incluso se las hacían a mujeres para que nadie las usara, sino solamente el Dios, por así decirlo. Y incluso se ofrecían sacrificios humanos. Se hacían también sacrificios de animales e incluso se llegaba hasta los sacrificios humanos. Con todo esto, los pueblos intentaban obtener los favores de Dios. Cada cultura tiene una manera diferente de hacer esos sacrificios. Nuestra cultura azteca, por ejemplo, era una cultura donde el concepto de la muerte y de la vida eran muy complejos a nuestro modo de ver. Ellos sentían que el universo era muy frágil y que necesitaba la participación y el sacrificio de los seres humanos para que esto funcionara. Huitzilopochtli, el dios del sol, se encontraba en guerra perpetua contra su hermana la Coyolxauhqui y las estrellas, y era una guerra cósmica. Y esa guerra cósmica se manifestaba al atardecer o al amanecer, cuando el horizonte se tiñe de rojo, que es la sangre que los dioses derraman. Alguien dijo, y cuando se le acabe la sangre de Huitzilopochtli, ¿qué va a pasar? Por eso ellos se sentían la raza escogida para darle sangre al sol y hacían los sacrificios. Todas las culturas mesoamericanas hacían sacrificios humanos, los mayas, los olmecas, todas las culturas realizaban los sacrificios, pero tal vez ninguna llegó al grado que hicieron los aztecas. Dicen las crónicas que cuando inauguraron el Templo Mayor sacrificaron a 5,000 prisioneros. 20,000 litros de sangre corrieron y bañaron prácticamente de rojo el Templo Mayor. Aunque algunos dicen que esas son exageraciones. Ahí está el Huayzonpantli, donde se ponían los cráneos de los sacrificados ensartados unos sobre otros. Tal vez como una forma de agradecerles a esas personas que con su sangre habían dado la vida al sol. Tal vez una forma de manifestar el poderío de ellos. No podemos entender muchas cosas de su cultura, pero el chiste es de que era una cultura muy sangrienta. Hay tantas manifestaciones de los dioses aztecas, hay tantas manifestaciones de los sacrificios humanos que realizaban. Ciertamente los españoles eran más sanguinarios que ellos y por ambición, no por religión. Ciertamente muchas culturas han sido sanguinarias. O sea, a veces a los aztecas les queremos poner un
un título que a lo mejor no se lo merecen, pero ellos lo hacían porque entendían el sentido de la vida de esta manera, entre la vida y la muerte. El juego de pelota era todo menos un juego, era una manera también de manifestar esa dinámica de la vida y de la muerte. En varios juegos de pelota ahí está la representación del sacrificio que hacían del triunfador, y el triunfador tenía el privilegio de participar para que la vida continuara. Los jugadores de pelota eran gente muy especial, eran elegidos y eran preparados porque al morir iban a ser parte de la corte del gran rey del sol. Por eso tenían que ser gente muy preparada. Y repito, para ellos era un privilegio para el que se preparaban toda la vida el poder llegar a ser sacrificados. Entre los mayas, las muchachitas muy bonitas sentían que la belleza era un signo de elección divina, y las muchachitas muy bonitas las preparaban desde chiquitas como princesas, les enseñaban cosas maravillosas porque iban a servir a los dioses. Y llegado un momento, pues las ataviaban muy bonito con joyas y todo, las amarraban de sus manitas y las aventaban al cenote para que fueran al inframundo a servir a los dioses. Los sacrificios. Pues todos esos sacrificios eran inútiles. Solo el sacrificio de Cristo por nosotros vino a realizar ese ideal de purificación, ese ideal de plenitud. Jesucristo se hizo hombre, dejó en el cielo toda su gloria del cielo y vino y se pone disponible a la voluntad de su Padre. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Jesucristo se entregara por nosotros. El Jueves Santo vemos esa imagen tan terrible de Jesucristo diciéndole: Padre, pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y Jesucristo lo suplica hasta que derrama sangre. En su sudor se le llena de sangre tanta angustia que sentía. Pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y el Padre se sostiene firme en ese propósito. Y Jesucristo es obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Y con su muerte viene a resolver aquella situación que se dio en el paraíso cuando por soberbia y por desobediencia se cerraron las puertas del cielo. Y Jesucristo viene con su humildad y con su obediencia a someterse en nuestro nombre, en nuestra representación. Diría el Quijote, para deshacer aquel entuerto, para deshacer aquella maldad que se hizo a través de la bondad ahora, a través de la obediencia, a través de la humildad. Jesucristo con su sacrificio nos abre de par en par las puertas del cielo que por nuestro pecado estaban cerradas. Ese sacrificio que se hizo una vez y para siempre se actualiza, no se repite, nunca se va a repetir. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, pero como es un hecho de Dios, es eterno, y al participar de la misa como que nosotros nos conectamos, pues. Y en ese momento participamos, actualizamos, hacemos el memorial, la actualización de ese hecho eterno. Cada Eucaristía nosotros no repetimos el sacrificio de Cristo, no, pero participamos de Él como si fuera la primera y única vez. Participamos de Él, hacemos un memorial de Él y obtenemos de Él todos los beneficios. San Francisco en cada Eucaristía se sentía en el Calvario y se sentía ante el Señor. Él decía que no tiene que medir nada a los apóstoles, porque ellos vieron el cuerpo de Cristo, pero no su divinidad. San Francisco decía: nada del Altísimo contemplo en este mundo, sino su cuerpo y su sangre, que son consagrados en el altar por manos del sacerdote. Ante la Eucaristía, San Francisco se sentía plenamente en presencia de Dios, como es realidad. Ojalá que sepamos valorar ese sacrificio de Cristo actualizado en la Eucaristía, y que valoremos el ir a misa. Hay gente que le da tanta flojera ir a misa. No es que el padrecito habla muy despacito, el padrecito habla muy recio, el padrecito. Ay, le echamos muchas culpas al padrecito. Es que la iglesia que hace mucho frío, la iglesia que se hace mucho ruido, la iglesia que van muchos días. Tú vas a participar del sacrificio de Cristo. Es que las bancas están muy duras. Es sacrificio, mijo. Es sacrificio, ofrécelo. Ojalá que sepamos nosotros participar dignamente de ese sacrificio en el cual tú y yo obtenemos nuestra salvación. Todos los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, todos los sacrificios humanos de los aztecas y de tantos otros pueblos no sirvieron para nada, porque es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz el que nos obtiene la redención. Y para nosotros se actualiza en la Eucaristía. Ojalá que cada domingo tú te des ese espacio para participar de ese sacrificio hecho para tu bien.
participa del sacrificio y obtén los beneficios que Cristo a nosotros nos vino a traer: el perdón de los pecados, la amistad con Dios, la gracia, la bondad, su misericordia, los dones del Espíritu Santo. Todo lo que se obtiene en la Sagrada Eucaristía, ojalá que lo sepas valorar. Comparte este mensaje, etiquétalo. Tú sabes que aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, etiquétalo. Si estás en Facebook, pon un comentario. Los comentarios hacen que el video tenga más posibilidad de que más gente lo vea. Ese apostolado que es mío, que sea tuyo. Al compartirlo, o cuando menos al ponerme un comentario, con eso participas de ese apostolado para que más gente pueda conocer estas hermosas palabras que día a día nos da la liturgia. Participa, por favor. Tarea del día de hoy. Bueno, ¿podrás ir a misa el día de hoy? Si no puedes ir hoy, bueno, el domingo, pero participa sabiendo, con la conciencia de que vas a participar del sacrificio de Cristo por tu salvación, y participa agradeciéndolo mucho. Y ojalá que puedas comulgar. No solamente vayas a oír misa, sino ve a participar de la misa con tu sacrificio también en manos de Dios. ¿Te parece? Vamos a darle ese espacio a Dios en la Eucaristía. Ojalá que pudieras ir hoy. Si no puedes ir hoy, bueno, tu próximo domingo que vayas a misa, ve con la plena conciencia de participar de este hermoso sacrificio. Mensajes positivos.